Jennifer, ¿cómo está? Sergio. Vamos a esperar un ratito más porque hay muy pocos, no sé cuántos son los que tienen que ver. A ver, vamos a ver cuántos debieran. Mm, 75. Bueno. Ok, había un trabajo para hoy que era cortito. ¿Alguien lo hizo? ¿De los presentes? Para que vayamos viéndolo mientras los demás aparecen. No. A ver. Veremos entonces. ¿A quién nos dice? Juan José Ojeda. ¿Está? A ver, veamos los que normalmente hacen los trabajos. ¿Quiénes son? Alejandra, ¿hizo el trabajo? Sí, ingeniero. ¿Será que nos puede mostrar, Pero más Alejandra? o menos tengo más o menos lo que explicó el compañero, pero igual lo puedo presentar si quiere. A ver, O sea, no lo Alejandra. mismo, pero la idea, la idea va por ahí. A ver, voy a Lo mismo, presentar. pero con voz de mujer o qué. A ver, pues veamos, veamos, No, veamos. no, o sea, más o menos está. Ah, ya, está ahí. Veamos. Ahorita presento. Veo que tiene un dibujo de mujer. Mm. Bueno, veamos ¿Se puede? cómo lo muestra. Ya, está bien. ¿Se puede ver? Sí, sí, se puede ver. Ah, ya. Bueno, lo que yo hice para el tema de los pasos para realizar una llamada telefónica fija, primero descolgamos, ¿no?, el auricular. Cuando el auricular del teléfono, ¿no?, está colgado, está presionando un interruptor el cual permite que el dispositivo pues, no esté como que activado, entonces por ende no realiza, ¿no?, llamadas porque por ende está colgado. Pero cuando uno lo levanta, no sé, en los teléfonos tienen esas tipo palanquitas, ¿no? Eso es el interruptor, entonces eso como que usted lo levanta el teléfono, eso se activa y se establece una conexión con la red de conexión bueno, de su línea telefónica, ¿no? Y cuando bueno, se realiza la conexión, el tono de marcado que dice el pi, eso nos confirma que el teléfono pues está conectado y habilitado para poder realizar las llamadas. Luego, procedemos a marcar este, antiguamente, como lo habíamos mencionado en la anterior clase, los teléfonos eran con un marco de disco, ¿no? Donde teníamos que hacer ciertas pulsaciones y, bueno, ciertos giros para poder identificar los números. Y, bueno, esto se realizaba o sea, con un propósito, obviamente, pero la verdad no me acuerdo bien. Pero ahora, actualmente, en los teléfonos modernos, por así decirlo, se utiliza un teclado numérico que, bueno, tiene la forma, representado por una matriz, ¿no? Donde tiene los dígitos del 0 al 9 y las teclas del asterisco y el numeral. Luego, el teléfono, bueno, claro, el teléfono, la parte de la que sostenemos la manija, no sé cómo decir eso,
tiene dos partes. La parte inferior vendría a ser el micrófono por donde pues, vamos a emitir los sonidos, la voz, y la parte de arriba vendría a ser el auricular. En la parte del micrófono, el sonido de la voz, o sea, nosotros cuando empecemos a hablar, lo que va a ser, está compuesto por más o menos esta estructura. Acá tiene un disco de plástico por delante y un disco de metal por abajo. Entonces, nosotros cuando emitimos sonido, estos discos se van a ir, van a vibrar, ¿no? Y van a hacer variar la intensidad de este campo eléctrico. Entonces, y esas señales pues van a ser transmitidas por un cable físico. Los teléfonos, si hablamos de conexiones, de llamadas telefónicas locales, todas van a ir por, bueno, las señales van a ser transmitidas por cable físico hasta una central bueno, a la central de conexión, ¿no? Y en la parte del receptor, ¿no? Cuando recibe la señal, lo que va a hacer, bueno, más o menos también es estructurada acá. Como la señal va a venir por el cable, va a llegar al altavoz y lo que va a hacer es que esa corriente, ¿no? Va a atravesar una pareja de electroimanes, los cuales van a hacer vibrar que es el diafragma metálico. Entonces eso va a producir el sonido de la voz y por ende pues se va a emitir, ¿no? Y el receptor pues va a poder escuchar la señal, perdón, el mensaje que le está enviando, enviando un emisor. Y bueno, hablando de tres tipos de llamadas que se pueden hacer, las locales son las que se efectúan por un cable físico, ¿no? Desde, digamos, una casa, yo quiero llamar a mi vecino o a cualquier parte, pero como dentro de la ciudad, ¿no? Pero ya haciendo llamadas de teléfono fijo a teléfono fijo, esto va a ir hasta, bueno, por cable hasta una estación de conexión y la estación de conexión va a poder transmitirlo igual a través de un cable físico hasta el destino y ya, bueno, va a realizar todo lo que ya había explicado previamente. No se habla de llamadas por celular, la llamada se va a establecer, como que la primera parte del camino es lo mismo, del origen va a ir a la estación de conexión, y aquí como estamos hablando de teléfonos móviles, se tiene que, la estación de conexión va a pasar va a realizar una conexión y va a pasar la señal por una antena. Entonces, para que, bueno, pues la antena abarca un cierto espacio que se denomina célula, entonces va a poder, a través de ondas de radio, creo que, va a poder emitir la señal al teléfono y va a poder establecer esa conexión. Y las llamadas a larga distancia hacen el mismo proceso, el inicial, el que va desde un origen, va a enviar la señal por cable hasta una estación de conexión, y si estamos hablando de distancias muy largas, se van a transmitir a través de satélites, o también se pueden transmitir a través de como que caminos que están debajo del mar. Eso leí, pero la verdad no sabía que eso existía. Pero a través de esos cables, de ese cableado submarino, se puede enviar también la señal. Y eso fue lo que más o menos investigué. Wow. Todo puro Discovery Channel. Nada tecnológico. No. Nada tecnológico. Nada de lo que hemos pedido. A ver. Sí, ¿quién habla quién?
Jennifer, Jennifer, ¿tiene usted algo más tecnológico? bueno, básicamente yo leí el primer documento que presentó el compañero y creo que ahí están algunos detalles importantes para ¿Ya? explicar un poquito. ¿Yo lo puedo Bueno, compartir? claro que sí. Ya, se puede ver, ¿no? Sí se ve. Ya, bueno, esto es un poquito de historia. Acoplando a lo que ya dijo mi compañera y mi compañero, voy a pasar directamente a los, a los pasos de la señalización entre centrales y teléfonos analógicos, Ujú. que es lo que nos explica un poquito más a detalle acerca de cómo son los pasos que se realiza para la comunicación. Y dice que para establecer una comunicación telefónica entre dos dispositivos es necesario implementar protocolos de señalización que permitan indicar el número discado, la atención de una llamada, etcétera, ¿no? Que son los procesos. Ahora, la señalización más conocida es la señalización por corriente de bucle, que es la utilizada en lo que vienen a ser los teléfonos analógicos. Y para la señalización básica que debe existir entre un teléfono y una central telefónica para realizar la conexión entre el abonado y la central pública y demás vienen a ser básicamente los siguientes procesos, ¿no? De información, que viene a ser la solicitud de iniciar una conversación, seleccionar con quién se desea hablar, la indicación del progreso de la llamada, timbrado, ocupado, etcétera, y la indicación de recepción de una nueva llamada. Ahora, explicando básicamente en qué consiste cada uno de estos, vamos a empezar con la solicitud de iniciar una conversación, que básicamente esta parte, después de leer esto, dice de cómo sabemos o cómo atendemos a la solicitud cuando un teléfono recibimos una llamada, ¿no? Para atender esta solicitud, lo que se realiza es una conexión de un circuito entre la central y el aparato telefónico del abonado de la siguiente manera, que viene a ser con una corriente de bucle. La corriente de bucle es inducida y cuando el teléfono o la parte ¿cómo se le dice? La parte del tubo está conectado, lo que se produce es que la corriente, esta parte de acá del interruptor está abierto. Por tanto, la corriente del bucle no efectúa la corriente continua y es así que el teléfono se encuentra apagado. Y cuando ya se accede a la solicitud que se está dando, lo que pasa cuando se descuelga es que este circuito se cierra y entonces esta corriente ya se realiza el proceso, ¿no? De esta manera la central sabe si el teléfono del abonado está colgado o está descolgado para iniciar la solicitud. A ver, consiste el par de cobre y el aparato telefónico conectado en su extremo. El aparato dispone de una llave accionado por la horquilla que viene a ser el interruptor, que nos indica que está colgado o está descolgado, ¿no? Y lo mismo acá, aquí ya indica un poquito más a proceso de cómo es que se realiza el valor de la corriente, el valor de la resistencia y demás cosas, que ya lo pueden leer más a detalle. Ya, ahora, la selección del destino de la conversación. Ya una vez cuando el abonado descuelga el celular, descuelga el teléfono y ya se efectúa la corriente, es necesario seleccionar el destino de la conversación. Y ahí es donde ya empezamos a digitar, ¿no? Ya sea por el proceso del discado o el proceso de los tonos. Antiguamente, el que realizaba la conmutación, los que realizaban la conmutación venían a ser los operadores, como se indicó en la anterior clase, de esta manera que se descolgaba el teléfono y llamaban a la central, entonces la operadora le respondía con quien deseaba hablar y ya ellos lo conectaban manualmente. Pero ya después de unos años, para hacerlo de forma automática, vino la idea del teléfono de disco, que consiste en enviar sobre el mismo par de cobre una señalización numérica
que indica el destino de la conversación. Y es aquí donde se procede eso, ¿no? Ya una vez que ya se descuelga, se procede la corriente de bucle y de esta manera, accionada por el disco, se van efectuando los que son los pequeños cortes de la corriente de bucle para que la central sepa qué dígito se está pulsando. Y aquí dice algo importante, que la central distingue entre un fin de comunicación, que es el teléfono colgado, o el discado de un dígito en base a la duración de la interrupción de la corriente de bucle, que podemos apreciar en esta gráfica de acá. Vemos que aquí tenemos la corriente de bucle, la I, y por acá tenemos el tiempo. Entonces, ¿cómo es que los teléfonos o la central identifica el número que estamos pulsando? Básicamente, primero cuando el teléfono está colgado a su maquinita, la corriente de inducción, como está un circuito abierto, pues está cero, ¿no? No hay una corriente, la corriente vale igual a cero. Luego, cuando ya procedemos a descolgar, ya se induce lo que es la corriente de bucle. Y una vez descolgado, para poder conectarnos con el abonado, digitamos los números. Y los números se producen mediante esta secuencia de tiempos de retraso o alteración a lo que es la corriente del bucle, que se da de la siguiente manera: de 100 milisegundos de 60 milisegundos que es abierto y 40 milisegundos que debe de ser cerrado, para identificar qué número se está dictando. Por ejemplo, el número 2 tenemos dos tiempos que la corriente en 60 milisegundos pues van hacia cero, ¿no? De esta manera ya se puede identificar que es el número 2. Una vez pulsado el número 2, que es lo que quiero referenciar, pues tiene que producir un tiempo entre dígitos, y este tiempo tiene que ser de 250 milisegundos de separación. Y nuevamente, ¿no? Se vuelve a dejar un espacio, si queremos el 1, donde es los 60 milisegundos abiertos. Nuevamente la separación entre dígitos y nuevamente, bueno, así sucesivamente, se van efectuando cada uno de los dígitos. Y ya cuando este tiempo es mucho mayor que los 250 milisegundos, la central ya porque da por desconectar la señal automáticamente, porque se piensa que ya no se está hablando, ¿no? Así que lo cuelga automáticamente. Y así es como se efectúa la dirección de los dígitos. Ya los teléfonos de tonos utilizan una matriz de 4 filas por 4 columnas, donde el proceso que se ejecuta, de hecho este es el más moderno, que superó al antiguo del discado, ya que esto de acá se ejecuta de una manera mucho más rápida con la tecnología de la frecuencia, que identifica cada número según la suma de dos frecuencias, ¿no? Que viene a ser la relación entre la columna y la fila de cada una de esas partes de la matriz. Y eso lo hace mediante la generación y detención de estos tonos por medio de la DTMF, que es el Dual Tone Multifrecuencia. Y esta presenta entre una de sus ventajas que es mucho más rápida. Ahora la indicación del progreso de la llamada. Una vez determinado el destino, una vez que ya marcamos el número que queremos llamar, entonces el mismo puede estar bien disponible o puede estar ocupado, o puede ser inaccesible por diferentes causas, ¿no? Quizás ya hay saturación porque no se puede efectuar a todos los números que se tiene, a todos los teléfonos simultáneamente, tienen un número determinado cada central, así que hay diferentes causas, ¿no? ¿Y cómo determina si el teléfono está libre o está ocupado? Esto lo hace mediante una secuencia de tonos, o una secuencia de tonos. A ver, no sé si tengo una figura acá abajo. Ajá, acá tengo la figura.
¿Y en qué procede esta secuencia de tono? Básicamente, cuando el teléfono está libre, se ejecuta lo siguiente. Lo que sucede es que tenemos una señal de que está arriba de 1 segundo y 4 que están abajo, que es el famoso ring, ¿no? Como que ring, pasa 4 segundos y ring, así como que estamos en espera a que el otro abonado nos conteste. Eso es cuando está libre. Ahora, si el teléfono estuviera ocupado, lo que ocurre es que estos tiempos vienen a ser mucho más cortos y vienen a ser como de 1 segundo, que es cuando es como que ring, ring y después se cuelga, ¿no? Porque eso nos indica que la otra persona está ocupada. Ahora bien, esta forma de identificación de tono para nosotros es, es sencillo, ¿no? Para el oído humano nosotros ya podemos detectar de que cuando se alarga más el tiempo en bajo hasta el nuevo sonido, que el teléfono está libre o cuando está ocupado, que es seguido. Pero, ¿qué sucede cuando una vez ya nos contesta después de este tiempo el otro abonado? Nosotros identificamos que ya la otra persona nos ha contestado gracias a lo que nos saluda, ¿no? Nos dice el famoso hola, como que ya contesta y nos dice hola y entonces ya sabemos que la otra persona está conectada. Sin embargo, esto no es tan sencillo de detectar por la electrónica simple, que es para la central. La central, mediante su electrónica, no puede solamente detectar que la otra persona habla y que ya sabe que se estableció la conexión. Y es por eso que se utiliza lo que se llama inversión de polaridad, que esto resuelve ese problema para saber que la conexión pues ya está establecida y ya proceder a lo que es la temporización, ¿no? Cuánto tiempo ya van a ir hablando hasta que nuevamente se vuelva a colgar. ¿Y en qué consiste la inversión de polaridad? Consiste en lo siguiente. Tenemos esta figura que aquí tenemos el origen, tenemos la central telefónica y tenemos el destino. Desde una línea de origen se marca el número del destino, el destino deseado, es decir, de aquí del origen, una vez que marcamos el número, se va a la central nos conecta con el destino. Entonces escuchamos lo que es el famoso ring, ¿no? El teléfono empieza a timbrar hasta que la persona del otro lado nos conteste. Y podemos ver aquí la polarización que se mantiene, que aquí está con más y con menos. Y una vez que la persona del otro lado del destino nos diga hola, nos conteste, lo que hace la central es invertir la corriente o la señal que se está efectuando del origen. Así, de esta manera, la central sabe que ya se estableció la conexión y estos están en proceso de llamada. Una vez que el destino atiende la llamada, en ese momento la central invierte la polaridad, ya lo que dije. Y ya una vez hecho eso, pues ya puede comenzar con la temporización, ¿no? Para ya ir contando cuántos minutos va hablando y demás cosas. Y ya al finalizar, una vez que se finaliza la comunicación, lo que hace es nuevamente estar de la polarización que estaba antes, ¿no? Con más y menos. Se vuelve a invertir la polaridad a su estado original para que de esta manera indique que esta señal ya está liberada para establecer otra comunicación con otro dispositivo y no se mantenga como ocupada o como saturada. Y en eso consiste lo que viene a ser si la llamada está libre o está ocupada. Y por último tenemos la indicación de recepción de una nueva llamada. Y esto de acá dice que para esto lo que utilizan los teléfonos desde la antigüedad viene a ser lo que es la campanilla, que es accionada por un electroimán que a su vez es accionado por una corriente alterna. Y esto consiste básicamente en esta figura. Ahora, una vez que ya tenemos esto, por ejemplo, cuando queremos llamar a otra persona, ¿cómo, cómo ejecutamos el famoso tono, ¿no? De que nos están llamando, lo que hace que suene? Lo que ocurre es lo siguiente, para que tengamos ese ruido, esa campanilla, necesitamos una corriente alterna. Y esta corriente alterna se ejecuta desde la central con un generador de 90 voltios de corriente alterna
Y esto es lo que provoca esto de acá, este circuito, es que se ejecute la corriente alterna. Y una vez que pasa esta corriente alterna y llega al aparato telefónico, se encuentra con estos dos caminos en paralelo. Por una parte se encuentra con el condensador y con la campanilla en serie, y por otro lado se encuentra con el interruptor y la resistencia, que esto ya es donde se establece la corriente de bucle para saber si cuando ya la persona cuelga o descuelga el tubo. Ahora, ¿qué es lo que pasa para que diferencie el aparato telefónico entre la corriente de bucle y entre la corriente de la campanilla, es decir, el tono? Lo que hace es que gracias a este circuito del condensador, esta corriente de alterna que está mezclada con la corriente continua llega hasta el aparato telefónico, y dado que este interruptor está abierto, entonces la corriente continua por acá es despreciada. Y gracias al condensador, entonces, bueno, se ejecutaría, ¿no? La corriente pasaría por este otro camino. Y por este camino se encuentra con el condensador, que solo permite el paso a lo que son las corrientes alternas, por tanto, desecha la continua. Una vez que permite el paso a la corriente alterna, esta corriente provoca lo que es el ruido de la campanilla. Entonces es cuando el teléfono empieza a sonar. Y a ver, lo que se suma a la fuente. Y eso, ¿no? Básicamente empieza a sonar y luego ya la persona viene, descuelga el teléfono o descuelga el tubo, no sé cómo decirle. Y una vez que lo descuelga, ya lo que se hace es, este circuito se cierra y entonces ya se ejecuta lo que es la corriente de bucle y ya se empieza con los procesos anteriores. Pero de esa manera diferencia entre el aparato que está colgado y cuando está descolgado, ya que son corrientes distintas para ambas situaciones. Y aquí, por último, la conexión de teléfonos analógicos a la central se realiza a través de par de cobre. Y este par de cobre es conectado a la central telefónica en interfaces apropiadas, ¿no? Que ha sido la que las ha indicado en el principio, como que la alimentación de continua sea por lo menos los 48 voltios, la generación de la corriente de campanilla, la supervisión de la corriente de bucle y demás puntos que se toma para establecer la conexión. Y bueno, básicamente eso, ingeniero. Bueno, No sé si me faltó algo que no dije. bueno, está dicho todo, solo que, bueno, estaba bien ordenado para lo que se quería, digamos, que era explicar cómo funcionaba la central telefónica, ¿no? Pero faltan algunas cosas que ahora las vamos a mirar, ¿sí? Okay, bien. Lo importante es que por lo menos ya algo hay dicho. Bueno, a ver, veremos entonces de lo que nos interesa. No se olviden que el examen es la próxima clase de aquí a una semana, ¿no? Ingeniero, disculpe, los temas para el examen es hasta DDNS aproximadamente, Hasta todo lo que porque tiene que dijo que era ver, la parte de los dispositivos. todo lo que tiene que ver con dispositivos de interconexión, hasta DNS. Hasta Bien, DNS. Ah, sí, ya. Ya, gracias. ok. A ver, estamos aquí, supongo que están viendo. Bien, a ver, esto era, ok, lo que habíamos visto anteriormente. Bien, esto es lo que estaba explicando su compañera en un formato un poco más
más local, ¿no? A ver, vamos a ver quién está intentando entrar a esta hora. Noelia. Bueno. Bien. Lo que decía, este era más o menos lo que teníamos. Esto que está punteado es la central telefónica. Y bueno, una de las cosas que preguntaban los compañeros de su clase anterior, los del otro grupo, es cómo la central telefónica sabe que el abonado quiere hablar, ¿no? Quiere llamar. Bueno, pues es muy simple. La central telefónica tiene un bucle, o sea, el cable, que llega hasta la casa del abonado. Y el teléfono, de manera simplificada, no es nada más que un conmutador, un switch. Cuando el tubo está colgado, lo que hace es abrir ese circuito y por lo tanto no existe circulación de corriente. Esto está cero corriente. Y todo eso es alimentado desde de un banco de baterías que tiene la central telefónica. La central telefónica, todas las centrales telefónicas tienen su propia energía para no depender de otros elementos externos. Por eso es que cuando hay un corte de CRE, los teléfonos siguen funcionando. ¿Por qué? Porque la energía es recibida desde el banco de baterías de la central telefónica. En realidad, el teléfono es parte de la central telefónica, solo que está ubicado más o menos remotamente, dependiendo la distancia, 1, 2, 3, 4 kilómetros de la central telefónica. Entonces, ¿cómo se da cuenta la central telefónica? Bueno, la central telefónica tiene unas baterías, tiene unas resistencias adentro internas. Voy a mover esto. Estas resistencias internas son las que se monitorean, porque la central solo puede monitorear lo que está dentro de la central, pues no tiene ojos, digamos. Entonces, hay una resistencia y hay un medidor de voltaje, que lo que la central está monitoreando eso. Si el voltaje es 0, significa que no hay corriente circulante y entonces esta línea no merece ninguna atención extra. En el momento en el que el abonado que quiere llamar levanta el tubo, que en realidad es un peso, ¿no? Es un peso que está encima de un conmutador, un switch, y este switch con un resorte, apenas lo levantamos el peso, ¡top!, se conecta a la parte superior, y al conectarse a la parte superior se crea un circuito cerrado, y al crearse un circuito cerrado empieza a generar una corriente, empieza a circular una corriente. ¿Por qué? Porque tenemos baterías, resistencias, pero como el circuito está cerrado se genera una corriente. Bien. Al tener una corriente, aquí la central, en este sensor que tiene, circula corriente, y al circular corriente por una resistencia hay una caída de tensión, y esa caída de tensión es la que avisa a la central que este señor de estos cables, que será el abonado, el Y Z, no importa, quiere atención. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, este señor quiere usar los recursos. Las centrales telefónicas tienen una serie de recursos, ¿no? Uno de los recursos, por ejemplo, es ese tono de invitación de marcar. Entonces, cuando detecta que el abonado descolgó, entonces inmediatamente, de alguna manera, le va a pasar este tono de invitación de marcar, que no es nada más que una señal senoidal. Pero como es señal senoidal, lo que nosotros queremos no es pasarle la señal continua que tenga esta señal senoidal, solamente la señal alterna. Entonces conecta al circuito a través de un sistema de condensador para eliminar la continua. Y entonces este tono de invitación de marcar, que es un tono senoidal, llegará de alguna manera al auricular. Bueno, acá hay otra parte del circuito, porque no está detallada, que no vale la pena, pero llegará al auricular del señor. El señor que está descolgando escuchará ese tono de invitación de marcar, que viene a ser una señal senoidal, y entonces sabe que cuando recibe esa señal, él puede comenzar a marcar. Cuando comienza a marcar, por supuesto, marcará los dígitos,
él tiene un tiempo máximo para marcar el dígito. Vamos a suponer, veamos qué sucede. Ustedes han debido practicar o han debido... ¿Qué pasa? Que me da el tono de invitación a marcar. Y yo no comienzo a marcar. Vamos a suponer qué pasa. No marco ningún dígito. ¿Qué sucede después de un tiempo? A ver, para todos, ¿han hecho esta peste? ¿Han hecho ese? ¿Saben qué es lo que sucede? Si no marco. Si no marca, creo que le da tono de ocupado. Claro, hay un tiempo, todo tiene tiempos. Entonces la central dice, bueno, ya te di el recurso de tono de invitación a marcar, ahora voy a esperar un tiempo a recibir el primer dígito. Si ese tiempo se excede, ese timer, si se excede, obviamente dice, este señor no quiere marcar, le voy a cambiar el tono de invitación de marcar por un tono de ocupado, que es, el tono de ocupado es el tono de error, digamos, ¿sí? Obviamente esto ha cambiado, pero ha cambiado en las más modernas. Ya no le dan el tititi, sino ya le dicen un mensaje, ¿no? Usted se ha pasado con su tiempo y no sé qué yo, vuelva a llamar, algo así. Pero en las centrales un poco más antiguas es un tono de ocupado. Entonces, ¿qué significa? Significa que cuando nosotros tenemos la instrucción, que no nos las da nadie, sino nosotros lo aprendimos, ¿no? Ya me dio el tono, entonces empiezo a marcar. Y uno por experiencia sabe que tiene que marcar el primer dígito. Y una vez que para marcar el primer dígito tengo un timer. Si yo marco antes de que mueva expire ese timer y marco el otro dígito y marco el otro dígito, entonces todo va funcionando. Entonces, no importa si marqué 2, 3 dígitos y si yo me quedo también un tiempo mayor al especificado por el timer, no importa cuántos dígitos haya marcado, otra vez volveré con el tono de ocupado porque no me puedo exceder en los tiempos. Ahora, ¿cuántos dígitos debo marcar? Bueno, depende de a qué número voy a llamar. La central telefónica tiene un buffer o un registro que se llama, que es el que almacena los dígitos que yo estoy marcando. Los dígitos lo puedo marcar a través de pulsos o a través de tonos, no importa la forma como yo los marque, son dígitos, son números que yo estoy marcando y esos dígitos van a ir a caer en este registro. Este registro es un registro de tamaño variable, por supuesto, porque sí va a depender de con qué número comienzo el marcado. Si empiezo con un número 1, él sabe, la central sabe que si los números 1 son números especiales y los números que tengo que esperar, la cantidad de dígitos son 3. Entonces él espera que sean 3 y al tercer dígito ya no importa cuántos dígitos marque después. Solo que los 3 primeros dígitos son tomados en cuenta para hacer el proceso de conmutación, que no es nada más que la unión del abonado 1 con el abonado que se ha discado. Ahora, si yo marco en Santa Cruz el número 3 por delante, apenas aparezca un número 3, la central telefónica dice, bueno, es un número local y al ser un número local se necesita 7 dígitos y entonces va a esperar 7 dígitos. Entonces, de este número de dígitos es donde dependen los timers. Si es para 3, él solo controla 3 veces. Si es para 7, controlará 7 veces. Pero si es un número de larga distancia, que son los números que comienzan con 0, dirá, bueno, si es 0, es larga distancia. Yo tengo que esperar el segundo dígito para ver si es larga distancia internacional, porque puede haber larga distancia nacional y larga distancia internacional. Si es larga distancia nacional, nosotros debemos marcar el 0 y un código de ciudad, supongo, ¿no? La Paz 4, Cochabamba, no sé, La Paz es 2, Cochabamba 4, no sé. Entonces, aparte de los 7 dígitos que tienen los teléfonos en Bolivia, los teléfonos fijos, habrá que marcar unos 2 más para el código de larga distancia. Y si es larga distancia internacional, son 4 o 5 dígitos más. Entonces, este registro es un registro de tamaño variable que va a depender del primer número que tenga. ¿Ok? Bueno, ¿qué hace con este número de registro? Todo eso está metido en una base de datos que está puesta en algún lugar dentro de la central. Y en esa base de datos está toda la información de los usuarios que tiene esta central telefónica. Entonces, cuando llega un número que no es para esta central telefónica, quiere decir, por ejemplo, un número de larga distancia,
o un código que no esté dentro de esta central, ¿sí? Porque eso también puede ser una central local aquí y una central local, y lo que sucede en cotas, ¿no? Tenemos 3, 4, 5 centrales, tenemos la central de Urbarí, la central de la Bolívar, la central de no sé quién, y en cada una de estas centrales tiene un número que diferencia, ¿no? Un par de números que diferencian entre centrales. Entonces, ¿qué es lo que necesita? La central telefónica necesita tener una tabla de rutas. Está aquí adentro también, por supuesto. Yo lo he puesto aquí afuera por el espacio. Esta tabla de rutas es una tabla tal cual hemos visto en routers. Una tabla de rutas que de acuerdo al número, si es 0, váyase por allá, si es 1, váyase por allá. Eso significa que este señor, de esta señora central telefónica, tiene un montón de posibles salidas hacia otros lugares, ¿no? Salidas o rutas. Entonces dirá, váyase por la ruta que va para allá, váyase por la ruta que va para allá. Va direccionando las llamadas hacia otras centrales, hacia otros lugares, dependiendo de el número que reciba. Bueno, para continuar la cosa, entonces, cuando el registro es para una llamada local, entonces, ¿qué es lo que hace la central telefónica? La central telefónica agarra, mira si el número local está habilitado para recibir llamadas, y si está habilitado para recibir llamadas, agarra aquí y coloca aquí un otro recurso, ¿no? Que no estaba dibujado acá por cuestiones de espacio. El otro recurso será el famoso generador de ring. Ese generador de ring, de alguna manera, va a ser colocado el tono, de alguna manera, va a ser insertado al número al que se está llamando, al abonado al que se está llamando, le hará el envío de ese ring, de alguna forma. Desde aquí se enviará ese ring. Y ese ring, su compañera ya más o menos lo explicó de manera interesante. Es una señal que se adiciona a, ¿no? Y que hace que suene una campanilla en el extremo remoto. En el dibujo que hizo estaba muy bien desarrollado. Es una señal alterna. Suena la campanilla hasta que el señor va y levanta y cierra el bucle. Y entonces cuando cierra el bucle, la central telefónica, por el mismo proceso que vimos antes para el lado que llamaba, aquí también llamador, el llamado también tiene lo mismo, un sensor de voltajes. Entonces la central sabe que ya el señor remoto levantó el tubo, levantó este aparato en el otro extremo, y entonces ya quita el ring, por supuesto, ya no necesitamos ringuear, ya se ringueó, ya se hizo ruido como para que el otro señor nos haga caso. Y antes de continuar, por supuesto, hay una señal adicional cuando uno hace el ring, y esto se los quiero comentar. Ese ring está muy bien para el señor que estamos llamando, pero también es necesario hacer un proceso hacia atrás, que eso se llama, por si acaso, se llama ringback, ¿sí? O sea, el mismo ring que le estamos enviando al señor de allá, al que estamos llamando, nosotros obtenemos como llamadores, obtenemos una copia un poco más baja, pero una copia al fin de ese ring. Eso se llama ringback. Ahora, ¿por qué se hace eso? A ver, es muy simple, es una cuestión psicológica. Este ringback, si no lo tuviéramos, cuando usted llama a alguien y no tuviera la copia de que la central está llamando al abonado B, usted no sabría si realmente la central está llamándolo o no. Entonces definieron los desarrolladores, dijeron, bueno, ¿sabes qué? Para que se evite el usuario que está llamando de estar preocupado si está llamando, le hacemos una copia. Cada vez que mandamos un ring al abonado llamado, le mandamos un pedacito de la copia a él, para que él también escuche que está sonando al otro lado. ¿Se entiende eso? Es psicológico.
Entonces yo cuando escucho digo, a ver, ya va una, ya va dos. Y ustedes si ponen mucha atención, se van a dar cuenta que este ring que es mandado al usuario al que se le llama es en un tiempo diferente al ring que nosotros recibimos. Hay un ligero desfase, pero no importa, la idea es que existe este ring back. Ah, don Cristian Vargas Quios, bienvenido. Bien. Ok, una vez que hay ese ring back, este señor ya levantó el tubo, ya no hay el ring back, ya no hay el ring, estas dos señales son retiradas. Entonces viene el proceso por el cual tanta historia se hizo, ¿no? El proceso por el cual la central telefónica va a interconectar. Y esa es la tarea fundamental. Va a interconectar a los dos usuarios y va a crear el camino de forma tal que lo que converse este señor ya pueda circular hasta el otro extremo, hasta el extremo remoto, y entonces puedan desarrollar la conversación. Ya una vez que se estableció el camino, que esto es el proceso real para el cual ha sido diseñado la central telefónica, hacer esta conexión, que esto se llama la conmutación, la creación del circuito por el cual va a circular toda la información, la voz en este caso, que es la información. La voz, las señales eléctricas de la voz van a pasar a través de hasta el extremo remoto. Y entonces esta es su tarea. Ok. En el momento en el que se establece esta conectividad, la central telefónica deja de hacer todas las tareas que estaba haciendo y ya se dedica a hacerlas en otro lugar. Sin embargo, en esta base de datos, está en algún lugar, pues está por espacio hasta ahí. En esta base de datos se va a estar anotando todo. ¿Qué es lo que se está anotando? Bueno, lo que se va a estar anotando es, ok, señor, esta es la central, aquí están los abonados, tienen 2 hilos, etc. En esta base de datos están todos. Bueno, ¿qué es lo que es todo? Todo es, bueno, primero hay un registro base. El registro base es el número del teléfono, la ubicación, ¿qué más se puede poner? El nombre del si tiene crédito, no tiene crédito, pagó, no pagó, no sé, qué cosas más. El registro básico está aquí, pero la llave del registro, o sea, por donde buscamos, seguro que es el número del teléfono. Esa es la llave. Sobre ese número del teléfono, el registro, o sea, esta sería la llave de búsqueda en un sistema de base de datos, ¿no? Y después esa llave o ese número está ubicado en algún lugar, ¿sí? Está instalado en algún lugar, y después habrán otros datos que no sé cuáles más pueden ser los que le interese poner, si pagó o no pagó, cuántas deudas tiene, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que un determinado número realiza alguna tarea, vamos a suponer X llama a Y, entonces X hace todo el proceso que hemos visto acá, que hemos visto levantar el tubo, hacer toda esa historia, ¿sí? Y entonces se realiza el proceso. Si todo va bien, el proceso de la central telefónica terminará conectando estos dos señores. Bueno, durante el proceso ya hemos visto también que lo que hará es hacer el ring, venir a verificar el abonado Y existe, sí existe, está disponible para ser llamado, si no no está cortado por falta de pago, no sé qué, no sé cuánto, etcétera, todas las cosas que quieran verificar. Y entonces la central telefónica, a través de sus procedimientos, establecerá la conexión. Y una vez que está establecida la conexión, en esta base de datos se agregará un registro que dirá X llamó a Y el día 25 de enero, no sé qué, a horas tanto comienza la conversación. Punto. Hasta que un determinado tiempo esta conexión o este circuito que se ha formado de comunicación tiene que ser cortado de alguna forma. ¿Y cómo se corta? Pues por supuesto colgando, es decir, cortando el circuito, el bucle,
de alguna manera. En las centrales antiguas, el único que tiene la opción de colgar es el que llama. ¿Por qué? Porque el que llama es el que paga. Eso ha cambiado, en algunas centrales se sigue manteniendo, en otras no. En muchas centrales ahora cualquiera que cuelgue ya hace que los recursos de las centrales, que son estos conmutadores, se liberen. Pero en otros lugares no. En otros lugares el que llama es el que tiene que colgar primero para que se desconecte. ¿Por qué? Porque el que llama está pagando. ¿Sí? Eso es una cuestión administrativa más que tecnológica. Bien, entonces, este recurso, que no son muchos los que tiene por ahí, en algún lugar la central telefónica tiene estos conmutadores guardados y se utilizan para hacer las conexiones. Entonces, esta conexión se rompe cuando el abonado llamador, en algunos casos o en algunos casos cualquiera, rompe el bucle y que le hace conocer a la central telefónica que ya se terminó la conversa y entonces la central telefónica volverá a adicionar otro registro bajado en el número que llamó, ¿no? Dirá, señores, hay otro registro aquí, el abonado X liberó ¿no? Liberó la llamada el 25 de enero, ahora es tanto. Y así sucesivamente a este registro básico que existe, se van agregando todos los eventos que van sucediendo en ese teléfono. En este teléfono no va a ocurrir cambios de ubicación cada instante porque es muy complejo, hay que llamar a la telefónica, decirme yo quiero cambiarme de oficina, de lugar, sí, lo programa y una vez que lo programan le cambian esta ubicación, entonces siempre tienen los de la telefónica la ubicación donde se encuentra el teléfono fijo. ¿Vamos? ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien? Entonces, esta base de datos contiene toda la información de los elementos de la red telefónica. ¿Sí? Pero es muy simple desde el punto de vista de base de datos. Es una base de datos muy convencional. Y esta base de datos es la que se utiliza en todas las centrales telefónicas. Este proceso ya habíamos visto antes. A este proceso se llama Call Detail Record, ¿sí? CDR. Y ese CDR es el proceso por el cual se anota todo lo que sucede en la central bajo los registros ¿no? Bien. ¿Cómo estamos con tiempo? Estamos todavía con un poco de tiempo. Bien, hasta ahí. ¿Está bien la cosa? Bueno, basado en esto entonces, sucede que había gente, a ver, vamos a ver, y podemos hacer unas formas por acá. Ups. ¿Qué será esto? Ah, puede parecer. Vamos a ver, esta es una casa. ¿Se parece a una casa? No. Sí, ¿no? Bueno. Ok, una de las cosas que sí es importante es saber que la distancia de bucle máxima es, o sea, hay una distancia de bucle máxima. No tengo. Entonces, esta distancia desde la central telefónica hasta el abonado está limitada. Hay una distancia máxima. Esta distancia máxima puede estar dada por kilómetros, un par de kilómetros, 3, 4, 5 kilómetros. Lo normal es hasta 4 o 5 kilómetros. Más allá de 4 o 5 kilómetros, la cantidad de bucle o de cable que existe es tan grande que la señal que le llega al abonado llega muy débil. De hecho, hay lugares donde se escucha muy bajito. Le piden nomás, no, ponga uno, vivo más lejos que el rango de la central, pero póngale un poco más de cable, ya, y le ponen más cable y al final queda con una señal muy bajita. Bueno, pero funciona, sí, no le va a hacer mal a nadie, ¿sí? Es nomás el usuario que va a tener una señal más débil. Bueno, pero hay una distancia máxima.
Entonces, dentro de ese rango de distancia máxima que aproximadamente, no digo que sea, pero es aproximadamente, en el mejor de los casos, 5 kilómetros, ¿sí? O menos, depende de las centrales. ¿Qué pasará con los usuarios que están más lejos que eso? ¿Sí? Vamos a suponer, yo tengo aquí mi casa de campo y está a 25 kilómetros, 20 kilómetros, ¿no? Y no hay forma, yo quiero tener un teléfono. Entonces, para estos usuarios, se inventaron algunas cosas, ¿no? Entonces dijeron, bueno, a ver, esta es tu línea telefónica, sí, esta es tu línea telefónica, ya. ¿Hasta dónde llega? Llega hasta mi casa en la ciudad. Bueno, en tu casa en la ciudad, sí. En tu casa en la ciudad vos puedes hacer una cosa, vos podrías, vamos a suponer, esta es su casa. En tu casa en la ciudad, que es esta, vamos a dibujar para que se vea como casa. Ya. ¿Te haces instalar? Vos estás dentro del rango de la central telefónica. Sí, estoy dentro del rango. Entonces, bueno, hace una cosa. Que te pongan la línea en tu casa, vos pones aquí adentro un aparatito. Pones un aparato que debe hacer un amplificador y luego lo que hace es poner una radio, ¿no? Una antena. Bueno, le pones una antenita y esta antena va a tener su contraparte acá en este otro lado. Estamos a muchos kilómetros, no importa. El asunto es que tendré yo aquí dentro, ups, la contraparte de lo que tengo allá en el origen. Y al lado tendré, a ver, ese es un buen teléfono. Tendré un teléfono acá. Y lo que esto no es nada más que una extensión del teléfono aprovechando un sistema de radio. ¿Sí? Tenemos o sea, yo estoy dentro del límite del rango en un determinado lugar, pongo un amplificador, un sistema de radio, este amplificador me envía la señal. Aquí ya no existe el límite de distancia porque las radios, dependiendo de la frecuencia que yo utilice, pueden ser de kilómetros, decenas de kilómetros, centenas de kilómetros, no importa. De forma tal que yo ahora con estos sistemas inalámbricos puedo llegar a lugares distantes de la central telefónica. La central telefónica no entiende, no sabe si el abonado que es el abonado Z, vamos a poner como abonado Z, no sabe si el abonado Z está o no está dentro de su rango. Lo ve porque él, cada vez que él alza el teléfono, pasa la instrucción al otro aparato de que se abra el bucle, la central le pasa el tono de invitación de marcar, entonces el tono de invitación de marcar es enviado por radio al otro lado, este señor disca los números, y entonces para la central, Z es un elemento más de su red. Pero no está conectado directamente, no, para nada.
Y entonces es un elemento más de la red. Entonces aquí empieza los conceptos de decir, bueno, ¿y esto es una conexión inalámbrica? Sí, es una conexión inalámbrica. ¿Es un teléfono inalámbrico? Sí, es un teléfono que funciona. En realidad el teléfono no funciona inalámbrico. Lo que funciona inalámbrico es la conectividad. Porque el teléfono sigue siendo un teléfono fijo. Ese teléfono está ahí. ¿Sí? Ok. Vamos al otro extremo. Vamos al extremo en el cual... A ver, ¿dónde estamos? No hice algo. Todo mundo, seguro, los que conocen un poco más, vamos a borrar esto, ha escuchado, ha visto o ha puesto, o no, lo que sea. Unas benditas cajitas. Así la vamos a poner. La pondremos de otro color. ¿Qué color es más aburrido? Bien. Ok. Este aparatito lo venden. Es un deck, una cosita para los teléfonos fijos, por supuesto. Saco el aparato telefónico fijo y pongo este aparatito. Y ese aparatito tiene el teléfono que se carga con batería, pero después yo me puedo mover. Es inalámbrico, pero sirve para que yo tenga un inalámbrico dentro de la casa. Es decir, no esté yendo exactamente al lugar donde está el teléfono, sino que me permite dentro de la casa moverme con este inalámbrico, en algunos casos unos metros, en otros casos hasta decenas de metros y en otros casos no, dependiendo. Yo vendría a hacer esto para tener kilómetros de distancia. Pero bueno, esto existe, no sé, ¿alguien conoce? ¿Saben de lo que estoy hablando? Un teléfono inalámbrico que está conectado a una base y es parte de la telefonía fija. Es inalámbrico, pero es parte de la telefonía fija. ¿Sí? ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí? Hola, hola, hola. Daniela. ¿Se entiende, ingeniero? Ya, Daniela. Quiero ver si Daniela está por ahí. Daniela Sí, Vidal. sí, 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 está. sí. Bien. Ok. Entonces, no faltó alguien que dijo, bueno, ok, tengo esto, sí, tengo mi antenita, ok, pero yo lo que tengo, dijo este señor, ok, a ver, veamos si tengo algo parecido. No, manos libres. Bueno, así será.
Y dijo, bueno, yo voy a poner mi antena aquí. Voy a poner mi radio aquí adentro, ¿por qué no? Y voy a poner mi teléfono aquí al lado mío, junto a mí. ¿Sí? Ok, este señor, a diferencia de este que está en la casa, este señor sí se puede mover. Se puede mover, acercar o alejar, eso ya va a depender del sistema de radio que tenga. Por lo tanto, este señor se mueve con su teléfono XYZ, que es parte de la central telefónica. Entonces, la pregunta aquí que se hace uno es, ¿este es un aparato, este es un teléfono móvil? Bueno, y yo espero escuchar ideas de ustedes. ¿Este teléfono que se mueve es un teléfono móvil? A ver, vamos a ver quiénes están por lista. Irene Vargas, o Ivana Vargas, a ver, ¿dónde está Ivana? Ivana. ¿Está aquí, Ivana? ¿O no? Ivana, a la una. Ivana, ¿no está? Si no está, yo la retiro de la reunión. Ivana, a la una. Ivana, bueno, no tiene sentido. Jorge Gustavo Vanegas. Jorge Gustavo Vanegas. Hola, hola. Jorge Gustavo Vanegas. ¿No está? No está. A la una no está, no está. José Elías Flores. José Elías. A ver, ¿quién me hace el Jennifer, usted que estaba atenta? ¿Me está escuchando? ¿Escucha usted lo que digo? Sí, se escucha. Ah, ya. O sea, no. Yo lo que quiero saber es si escuchan o ellos no escuchan. José Elías. José Elías. José Elías Flores. José Elías Flores. Milenka. ¿Está? Hola, gente. Estoy aquí, me escucho más o menos. Más o menos. Ya, a ver. Esta sea la esa, porque si no quedo yo medio complicado. Hablo y al final no sé, fíjense cuánta gente hay que no está en la materia. O sea, viene, se conecta, pero chao, digamos, ¿no? Ok. ¿Qué opina usted de esto, de lo que hemos estado hablando? ¿Este señor se puede considerar un teléfono móvil? Sí, no, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? La verdad es que no entendí muy bien porque no escucho por lo que está lloviendo y he tenido un poco de complicaciones, he estado entrando y saliendo. Ah, vaya. Bueno, pues así no sé dónde vamos a ir a dar, digo yo. Disculpe, lo que yo no entendí era que, o sea, ese teléfono está dentro de un auto, el cual está en movimiento, ¿a eso se refiere? Alejandra, ¿no?
Ya, Alejandra, ¿cómo a ver lo que entiende? O sea, Ok, este teléfono, entendí estaba, a ver, de nuevo, vamos. Primero, que los teléfonos eran fijos y nadie movía nada, pero después de pronto dijeron, bueno, oye, ¿por qué si yo estoy más distancia, necesito un teléfono, yo tengo la plata para comprarme los aparatos estos, me hago conectar la línea en mi casa que está en la ciudad, le pongo un amplificador y me voy a mi casa de campo y ahí tengo el teléfono y entonces tengo el teléfono, ya. La central telefónica no ni se sabe ni se entera que yo tengo el teléfono a 50 kilómetros. ¿Sí? ¿Está bien? Esto sigue para la central telefónica, es lo mismo. Pero viene otro señor y dice, bueno, y yo también tengo mi camioneta porque yo voy caminando de un lugar a otro, pongo en mi casa una antena, ahí yo pongo mi teléfono fijo, o sea, la que la central telefónica conoce, dice, esta es la dirección del aparato telefónico de este señor. Pero él pone una antena aquí arriba y pone una antena en su vehículo y su vehículo se mueve, pues, ¿no? Va a un lado, va al otro y él se conecta por su antena y sigue recibiendo y haciendo llamadas. O sea, él feliz porque funciona. Entonces la pregunta que yo estaba haciendo era, ok, bueno, este señor no es tan diferente, el de abajo no es tan diferente del tenerlo localmente, pero este sí hay una diferencia, este es un elemento móvil. Entonces la pregunta es, ¿este es un teléfono móvil? ¿Esta será la telefonía móvil? creo que hablando del tema de las antenas, pues tienen un límite, o sea, hay un espacio en el que abarcan, ¿no? Y si no están dentro de ese espacio, pues el teléfono no va a funcionar. O eso es más o menos lo que yo entendí, Claro, pero pero a no sé ver, si está correcto. eh, eh, O sea, sí, en teoría no sería un teléfono móvil por completo, porque yo creo que en cierto espacio o en cierta distancia, pues no va a funcionar. O a ver, capaz me confundí. entonces lo primero que tendríamos que definir es qué es un teléfono móvil. A ver, vamos, Sí. más a verte, Sergio. Sergio, bueno, a ver, ¿qué significaría para usted que un teléfono sea móvil? Un teléfono que sea móvil, que tenga señal y yo lo pueda mover de un lado a otro y que mantenga la señal. O sea, que no esté atado a mi zona, por así decirlo, porque yo tengo entendido de que hay zonas donde hay una señal y que yo me pueda desplazar y administrar de una zona a otra zona, creo que le dicen célula, no me acuerdo muy bien. No, Que yo pero me es que pueda mover. a ver, un ratito, es que ustedes están influenciados, no por lo que yo estoy mostrando aquí, porque esto es otra cosa, ustedes están influenciados por todo lo que han escuchado de la telefonía celular. Yo no estoy hablando de telefonía celular, estoy hablando de telefonía fija, ¿sí? A la cual yo le he puesto un sistema de radio, por si acaso este sistema de radio, y todos después vamos a ver en telefonía celular, una sola antena puede abarcar toda la ciudad de Santa Cruz. De hecho, cuando se hizo la primera base de telefonía celular en Santa Cruz, una sola antena mantenía y nosotros nos íbamos a la guardia y la señal de celular llegaba perfectamente. Entonces, con una sola antena, este señor puede estar dando vueltas alrededor de Santa Cruz y seguro que va a seguir recibiendo su llamada. Entonces, la pregunta es, dentro de este contexto, ¿se puede considerar telefonía móvil? ¿Qué es un teléfono? O sea, ¿a qué se llama telefonía móvil? No estamos hablando de telefonía celular. Entonces, ¿hay un concepto para telefonía móvil o móvil está asociado a celular? Entonces, ahí viene la discusión. Eso es lo que quiero. Sergio, ahora sí. Sergio Bueno, Sergio Ricalde, Sergio Juan, los que quieran. Sí se consideraría, ingeniero, un teléfono móvil, telefonía móvil. ¿Por qué? ¿Qué es teléfono móvil? Pues a ver, googleen ahí qué dice de teléfono móvil. Todo lo malo de teléfono móvil es que está adicionado a telefonía celular, ¿no? Porque el enlace de radiofrecuencia establece una conexión, ya que está con su antena. Claro, va a haber una conexión. Cada vez que el señor reciba una llamada o haga una llamada, va a haber una conexión. Y de hecho yo puedo hacerla, digamos, ¿sí?
Tecnológicamente no es nada complejo. Ingeniero, Sí. tengo una percepción. Yo creo que desde un punto de vista funcional, sí es un teléfono móvil, porque nos da la movilidad que diferencia a la telefonía fija, ¿no? Que nos podemos trasladar a otro lado sin perder la conexión. Pero desde un punto de vista tecnológico o de equipo, no sería una tecnología móvil propiamente de telefonía, ¿no? Sería como una extensión de otra tecnología, no sé, como una conversión o algo así. Uh-huh. Bien. Bien. Ok. Más o menos va por ahí, Juan. Bien. Si bien el teléfono se mueve, ¿es móvil? Claro que es móvil, porque el móvil significa que se mueva. ¿Sí? Ojo que yo puedo tener un teléfono celular fijo. ¿O no? Sí, se puede. Claro, si todos esos teléfonos que aparecieron, teléfonos públicos con moneditas y no sé qué, que le cobraban 1 peso, 2 pesos de acuerdo a la llamada, son teléfonos celulares, pero están fijos. ¿Ok? Entonces, es que ahí hay hay una historia, ¿no? La telefonía celular necesariamente tiene que ser móvil. Por lo que vemos, no, porque yo puedo tener mi aparato telefónico fijo en la casa, ¿sí? Pero está conectado a una red celular. Bueno, son cosas que ya hay que estar mirando para tener en cuenta lo que estamos conversando. Bien, entonces, a ver, ¿por qué yo me metí a explicar toda esta historia? Para que sepan que en realidad el moverse de telefonía fija a telefonía móvil celular usa los mismos conceptos clásicos de una central telefónica, solo que este señor que se mueve de un lugar a otro, que puede ir a cualquier lado, ¿sí? Usa una línea telefónica para él, porque él se la compró, porque él se la, no sé, pues, él la tiene para él y él puede ir a cualquier lugar y donde esté va a recibir la llamada. Entonces, muy rápido las centrales telefónicas fijas se dieron cuenta de que hay otro segmento de usuarios. Este señor estaba feliz porque, ¿no? Y entonces seguro que aparecerá, pues se iba a su campo y hablaba, se iba a su casa de su amigo y hablaba, iba a tal cosa y hablaba. Entonces, mucha gente ve que esto de la movilidad es un tema interesante para seguir conectado. Entonces dijeron, bueno, ¿y cómo hago? Y haremos así. Entonces, quizás varios empezaron a hacer así. Y luego, de pronto, los fabricantes de estos aparatos de las centrales telefónicas se dieron cuenta de esto es un nicho, esto es un segmento. Dijeron, mira, hay gente que quiere tener teléfonos que no estén conectados a una distancia fija, sino que estén en cualquier lugar. Y estos señores, ¿por qué no? Y ahí empieza toda la historia de la telefonía celular, ¿no? En realidad, celular se llama por otra cosa, en realidad de la telefonía móvil inalámbrica. ¿Sí? Entonces, este concepto básico que fue el inicial, lo hicieron, por supuesto, en los años 40 y tantos, ¿sí? Y después, en los 60, se empezaron a desarrollar la primera generación. Entonces, tarea. Número, qué sé yo. 16, señor. Vamos a avanzar, vamos a ir. Y por si acaso, la telefonía fija de primera generación no está en el texto del profesor Montaña, que está en esta semana, está a partir de la segunda generación, así que la tarea será de primera generación. ¿Cómo se empezó a hacer esta historia?
¿Sí? La primera generación, por supuesto, fueron redes propietarias, etcétera. Motorola, que es el fabricante de estas radios, un fabricante muy famoso de radios, fue la primera que hizo la telefonía móvil, por supuesto, porque tenía la tecnología de las radios y entonces sabía cómo hacerlo. ¿Sí? Ok, entonces esta será la tarea para ustedes, tarea 16, telefonía móvil de primera generación. Todo lo que puedan conseguir de la primera generación, cómo funciona, por supuesto que es una red analógica, ¿no? Y entonces, eso es lo que tendremos. Bien, jóvenes, entonces nos estamos viendo el día jueves. Ojalá que tengan todo bien hasta el día jueves. Que la pasen bien.